Muy buen día para todos. Disfrutamos hoy de otro precioso día que el Señor nos regala. Y bueno, estamos aquí para continuar con nuestro estudio del libro de Samuel y la vida de David. Entonces, hoy continuamos, pero quiero antes cantar, también invitarles el tinto. Tomémonos un tinto a esta hora de la mañana. Bien. Eh, Voy a cantar una canción que se llama No hay Dios tan grande. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá por tu Santo Espíritu. Qué bien, son canciones de hace mucho tiempo, pero que son muy dicientes, llegan al corazón. Bien, entonces vamos a tener una palabra de oración. Entre tanto, pues les invito para que vayan abriendo sus Biblias. Ya hoy estamos en el segundo libro de Samuel. Segunda de Samuel, hoy corresponde el capítulo número 8. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias una vez más por este día, por este precioso amanecer. Señor, te honramos y te glorificamos porque eres nuestro Padre. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por su amor, por su gran obra, principalmente por nuestra salvación. Señor, te pedimos que nos des sabiduría e entendimiento cada día, que podamos comprender tu palabra y a través de ella conocerte más. Dejamos en tus manos este momento y te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces vamos con el capítulo 8. Tengo un título acá en mi Biblia que dice: David extiende sus dominios. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolo extender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo, mató David a Hadad Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros.
Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba. Y David hirió a los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. De los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los principales. Bueno, dejamos ahí entonces hoy capítulo de 8. Continuamos viendo ya aquí el empoderamiento de David. Ya David se toma más confianza, ya es el líder, reina sobre todas las 12 tribus de Israel. Entonces, y no podemos descartar que David ha sido del Señor de una manera muy fuerte. Capítulo anterior vimos el pacto que hizo Dios con David y le prometió que estaría siempre a su lado. Pero esta promesa está también para nosotros. El Señor, desde el momento en que nos entrega, por decirlo de alguna manera, al Señor Jesús, es un pacto que hizo. Este es un nuevo pacto, dijo. Y entonces a partir de ahí, así como David ya se sintió más empoderado, más fuerte, igual para nosotros es la misma situación hoy en día, sentirnos más fortalecidos y respaldados, ¿verdad? Que en estos momentos, en esta situación que se está pasando, para nosotros haya ese aliciente, el pensar que no somos derrotados, que nos va a ayudar, que nos va a proteger. Cosas pasarán, somos humanos y a veces nosotros mismos somos los que buscamos cometer errores, nosotros mismos somos los tercos y pasan cosas, pero mientras estemos guiados por el Señor y nosotros obedeciendo, Él nos va a cuidar y nos va a proteger. Y eso es la certeza, la fe que debemos tener siempre, porque ese es el punto. No vemos, no lo creemos y estamos ahí. Satanás sí está pendiente siempre. Satanás no descansa. Y Él va a estar ahí rodeándonos y poniéndonos las trampitas. Él nos ayuda para que cojamos el camino equivocado. Entonces, así como David se cogió confianza ya, dice que en el verso 1, ¿verdad? Derrotó a los filisteos, los sometió. O sea, estos gigantes eran tremendos y estaban todo el tiempo ahí en la zozobra, tratando de recuperar terrenos, tratando de derrotar a David. Eran incansables. Pero David
siempre les ganó las batallas. Y en el verso 2 dice, derrotó también a los de Moab. Derrotó también a los de Moab. Y hay algo interesante allí, que es una tarea que va a quedar. Dice, midió con cordel, haciéndolo extender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerles morir. Un cordel entero para preservarle la vida, y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Aquí yo estoy indagando, no encontré realmente cuánto era un cordel, 1 metro, 2 metros, o de acuerdo a la medida de aquella época. No pude encontrar la medida exacta de un cordel. Pero bueno, como dije, de pronto es una tarea para todos, para que ahí haya un poquito de dinámica. Y los de un cordel vivían, pero ya seguramente de un cordel hacia arriba dice que morían. 2 cordeles para hacerlos morir. Entonces, aquí vemos que todas eran tierras gigantes. ¿Y qué hacía él? Bueno, jugaba con astucia. Bueno, los más grandes todos mueren, quedan los pequeñines. Entonces, ahí nos podemos salvar los que tenemos una estatura mediana. Los pequeñines tenemos ese punto a favor, ¿verdad? Podemos, menos de un cordel. Bueno, listo. Entonces, un detalle que para mirar. Y él tenía eso a su favor. Y dice que los moabitas le pagaron tributo. Entonces ya lo sometió a trabajar y tenía que pagarle un tributo. Dice también que asimismo derrotó a Hadad-Ezer, otro territorio de cerca del otro lado del Éufrates, muy grandes también y poderosos, y David los derrotó también. Entonces él iba ganando terreno, y ya en el verso 6, bueno, en el verso 4 dice, y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Mucha gente. Pero bueno, los tenía a su favor para que le trabajaran. David llegó a ser muy poderoso en riquezas y en posesión de terrenos. Entonces, dice al final del verso 4, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Es otra tarea que tenemos. Desjarretó los caballos. En lo que pude averiguar, desjarretar, dicen en algunas partes que es cortar la parte final de las patas de los caballos. En otra parte yo encontré que era como cortarle los tendones. El punto era dejar los animales inhabilitados, no los mataba, los dejaba inhabilitados para, digamos, la guerra o para la función. Entonces, como fuere desjarretar, ¿verdad? Sería bueno que también averiguáramos otra tarea, porque hasta donde encontré 2 posibles respuestas y no logré encontrar algo firme, pero bueno. El punto es que inhabilitaban también los caballos para que no pudiera el enemigo recuperarlos y volver a utilizarlos. En esa época, pues, el caballo y el carro eran muy importantes para la guerra, porque no había tanta tecnología como hoy en día, ¿verdad? Bueno, entonces David siguió ganando terreno, pero también encuentra en el verso 10 gente que buscaba ayudarse a través de David, o favorecerse, o evitar guerra. Había muchas opciones de todos los pueblos en aquella época. En el verso 10 dice, envió Toy a Joram su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido, porque Toy era enemigo de Hadad-Ezer y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, oro, plata, bronce. Entonces se congraciaban con David, con este gran rey. Claro, era mejor ser amigo, ¿verdad? Pero aquí hay una razón. Ellos eran enemigos de aquel al quien David había vencido. Y le mandaron presentes. Mandaban muchos presentes en metales. Y dice que David los ofreció, ¿verdad? Los cuales el rey David dedicó a Jehová de todas las riquezas que atraía de lo que había sometido. Entonces es como algo que hoy en día pues nosotros miramos de nuestra ganancia, lo que el Señor nos provee, darle una ofrenda al Señor.
ese es el punto. El Señor nos provee, démosle la ofrenda. Realmente nosotros no utilizamos el término diezmo, no vamos con el diezmo. Eso del diezmo sí fue acá para el Antiguo Testamento. El diezmo es otro tema bastante grande. El diezmo era cada año, el diezmo era en puros artículos, ¿verdad? Toda la agricultura, bueno. Pero nosotros hoy en día ofrendamos a nuestra iglesia, a nuestra capilla, así como aquí David de lo que traía, de los tributos y de todo lo que recuperaba, dedicaba al Señor. Y esto se utilizaba para los utensilios, para la construcción del templo y también para los sacerdotes, que ellos también tenían participación de eso que era para el Señor. Bueno, entonces, verso 13. Así David ganó mucha fama. Imaginémonos las 12 tribus de Israel, desde donde él estaba. Bueno, dice que ganó tierras hacia el norte, hacia el oriente, hacia el sur y hacia el occidente estaba el Mediterráneo. Entonces tenía un gran terreno, fue muy poderoso en su época. Ya en el verso 14 dice, y puso guarnición a Edom, por todo Edom puso guarnición, todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Sometió a todos los edomitas y le trabajaban y le tributaban. Bueno, eran siervos de David. Pero lo más interesante es aquí la expresión que Jehová dio la victoria. Entonces podemos cambiar. Ponga su nombre, ¿verdad? Jehová dio la victoria a Jorge, por donde quiera que fue, por donde quiera que va. Bueno, victoria espiritual, ¿no? Victoria sobre el enemigo, sobre Satanás, que es el que está asediándonos. Porque nosotros no tenemos el poder para derrotar a Satanás. Satanás es poderoso y Dios es todopoderoso. Entonces aquí estamos viendo las victorias de David, pero también las victorias de Dios. Igual para nosotros, tenemos que tener fe. El Señor nos cuida, nos protege, nos provee. Gracias a Dios por esto. Y bueno, ya en el verso 15 dice, y reinó David sobre todo Israel y administraba justicia y equidad a su pueblo. Qué bonitas palabras. Ojalá eso se mantuviera hoy en día con nuestros gobiernos. Debemos estar orando por nuestros gobiernos, dice acá, para que ellos gobiernen como debe ser, porque a veces tienen ideas de explotación, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, pero aquí eso fue lo que el Señor también le dio a David. Administración de justicia y equidad para todo el pueblo. Igualdad. Entonces, no buscar que sea uno solo el que atesora, el que tiene todo el poder, sino que haya igualdad. Eso ojalá que llegáramos algún día bajo el poder de Dios a igualar, ¿no? No como quiere hoy en día la ONU imponer, pero también para favorecerse ellos. O sea, sigue siendo una tiranía, sigue siendo algo impensable, ¿verdad? Pero debemos estar asidos del Señor y Él nos va a dar la victoria siempre, como lo dijo aquí con David, la victoria con justicia, con equidad. Y bueno, ya aquí habla de los hijos, los generales y todos, cómo los distribuyó y cómo él tenía todo bien organizado para no tener problemas. David delegaba muchas situaciones, y los que eran el ejército, los que eran los sacerdotes, los que cuidaban el templo. Y tenía mucha confianza en sus hijos. Qué delicia tener confianza en los hijos. Estar tranquilos sabiendo que ellos están haciendo las cosas como Dios quiere. ¿Que hay situaciones? Las hay. Pero sabe uno que ese hilo principal, esa columna vertebral del guía del comportamiento de los hijos es para Dios, para el Señor. No digamos que la mejor, pero muy buena. Y eso nos ayuda espiritualmente y también nos conforta como padres. Aquí dice el último versículo:
Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes. O sea que los hijos de David tenían también por decirlo así, un buen puesto en los mandos. Y ellos heredaron de su padre en ese momento su justicia, su equidad. Estaba tranquilo. Los tenía en buen puesto. No como vimos anteriormente otro sacerdote por allá que sus hijos andaban desordenadamente. Pero aquí David tiene a sus hijos como príncipes, ¿verdad? Pero, como digo, somos humanos, siempre cometemos errores, nunca imaginamos qué va a pasar mañana, el Señor solo sabe lo que va a pasar mañana y cómo va a ser la reacción de cada uno en particular. Pero en lo que podamos ver y en lo que podamos observar, ayudar y ser conscientes de la situación, ayudar a nuestros hijos y ponerlos bien ante el Señor. Pero lógicamente tomamos nuestras propias decisiones. Entonces, ojalá que esto nos ayude cada día a ver viendo cómo David crecía en poder y se empoderó porque sabía que Dios estaba con él y le ayudaba cada día. Bueno, este es el mensaje del día de hoy. Entonces, les invito, voy a cantar otra canción ya para terminar. Se llama Yo vivo, Señor, porque tú vives. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo. Y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo. Y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste. Pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Ahora sí, todos. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo. Y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo. Y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste. Pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria. ¿Y tú? Porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria. Porque, Señor, tú me diste la victoria. Entonces, esta es la seguridad de salvación que tenemos. Yo voy al cielo, decirlo categóricamente, porque lo creemos y así seguimos cada día en el camino del Señor, ¿verdad? Entonces, dejamos hasta aquí por el día de hoy. Vamos a tener una palabra de oración. Señor y Padre Celestial, una vez más, gracias por este precioso día, por tu amor, por tu misericordia. Padre, ponemos este día en tus manos para que tú seas cuidándonos, que seas tú guiándonos y que todo lo que hagamos, Padre, sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, quedamos despedidos hasta otra ocasión.